En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga, a nuestra segunda entrega monográfica dedicada a Gaza para entender mejor el actual asedio a la franja y los orígenes de este conflicto eterno en Oriente Próximo. Hoy vamos a profundizar en esas raíces con la voz de Jaber Suleimán, uno de los primeros refugiados palestinos que se fue al Líbano tras la creación del Estado de Israel. Es memoria viva de lo que fue lo que llaman la Nakba. Hablaremos también de la censura que ha percibido Human Rights Watch en las redes a los contenidos pro-palestinos y charlaremos con Mustafa Barghouti, una de las figuras políticas palestinas más destacadas, sobre el futuro de ese pueblo. Pero para empezar, os invitamos a escuchar a una de las voces más críticas con la ofensiva en marcha, como es Francesca Albanese, la relatora especial de Naciones Unidas para los palestinos, con la que hemos hablado. My reading is, and in fact, my legal analysis, and I'm not alone in maintaining this, is that acts of genocide have already been committed. No, mi análisis jurídico, y no soy la única que lo sostiene, es que ya se han cometido actos de genocidio. Y claramente, cuando la Corte Internacional de Justicia emitió el primer conjunto de medidas provisionales el 26 de enero de 2024, esto fue una señal para la comunidad internacional de que tenían que actuar para prevenir el genocidio. Y sí, se ha seguido violando el derecho internacional, incluso después del segundo conjunto de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en marzo de 2024. Y más recientemente, en mayo de 2024, hubo otro conjunto de medidas e Israel siguió actuando con impunidad, pero también la comunidad internacional. Quiero decir que Estados Unidos y los demás estados que siguen suministrando armas pueden ser considerados cómplices de este genocidio. Claro, es que en este tiempo hemos visto, señora Albanese, que se ha seguido utilizando el hambre como arma de guerra y lo que usted apuntaba ahora, que Estados Unidos ha seguido enviando armas a Israel. Sí, yes. The thing is that, of course, everyone is looking at how Israel is using starvation as a weapon of war, but we have to consider that here starvation is not used against. Sí, la cuestión es que, por supuesto, todo el mundo se fija en cómo Israel utiliza la inanición como arma de guerra, pero tenemos que considerar que aquí la inanición no se usa contra militantes, no se usa contra combatientes. El hambre se usa contra la población civil. Hay que considerarlo un crimen de guerra. Es un golpe que está llevando a la destrucción de la población y por eso insisto en la necesidad de llamar a este crimen por lo que es, genocidio, porque Israel es conocedor de las consecuencias, por lo que se sabe que está destruyendo a la población de Gaza con esa conducta. ¿Qué cambia exactamente con la decisión de España de sumarse a este procedimiento en el Tribunal Internacional de Justicia impulsado por Sudáfrica? It means that Spain agrees with South Africa that Israel is in breach of the Convention of the Genocide Convention. Significa que España está de acuerdo con Sudáfrica en que Israel incumple la Convención sobre el Genocidio. Y significa que España va a defender el cese de este crimen. Entiende que más países no den este paso, más países que están o que se han sumado a esa Convención de Prevención del Genocidio, ¿no? Yes, the number of countries is increasing. The point is, though, that there are two things that continue to be extremely problematic. Sí, el número de países está aumentando. La cuestión es, sin embargo, que hay dos cosas que siguen siendo extremadamente problemáticas. La primera es que sigue habiendo apoyo y suministro de armas por parte de Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos. Varios países europeos siguen transfiriendo armas directa o indirectamente. Y lo otro es que la mayoría de los países europeos no se han unido al caso de la Corte Internacional de Justicia y varios de ellos, como Alemania, están actuando en contra de la Declaración de Sudáfrica. Así que Europa está más fragmentada que nunca. Y eso dice mucho de cuál es nuestra posición como europeos ante el derecho internacional y ante el compromiso de prevenir el genocidio. The commitment to prevent genocide.
Sabemos que hay muchas veces razones históricas, comerciales, políticas para explicar que más países no den este paso, ¿no? Pero ¿usted echa de menos más movilización de la sociedad en las calles, por ejemplo? I think that it's important, but it's not. It's necessary, but not sufficient, because Spain is one of those cases where, I mean, for me, Spain is really the best country. Creo que es importante, es necesario, pero no suficiente, porque España es uno de esos casos en los que, quiero decir, para mí, España es realmente el mejor país de Europa por el cumplimiento del derecho internacional, porque tiene una sociedad civil muy activa, universidades y cuerpos de estudiantes muy comprometidos. Tiene un gobierno que es el más avanzado en términos de preservación del derecho internacional. Pero aún así no es suficiente, y en otros países definitivamente no es suficiente. Lo que se necesita son medidas concretas, así que la movilización de la sociedad civil es indispensable y tomar la calle es indispensable, pero huelgas y también la suspensión de transferencia para que la esfera económica se vea afectada, porque esta es la dura lección que sacamos del pasado, que a menos que no se vean afectados los intereses económicos que están apoyando un propósito criminal, será difícil poner fin a ese propósito criminal. Y estoy pensando en la Sudáfrica del apartheid. Lo fundamental en este caso fue el boicot, las sanciones y la desinversión. Pero las sanciones llegaron tarde porque primero hubo una enorme movilización de la sociedad civil, los sindicatos, etc. O sea que, ¿le he entendido bien, señor Albanese? ¿Usted apostaría por esperar un poco más para esas sanciones económicas o incluso, en fin, hay organizaciones que, como usted apunta ahora, se plantean un boicot? ¿Cree que es pronto todavía para eso? It's necessary. No, I mean, yes, I mean, it's happening. Otherwise, we would not recognize the huge impact that the BDS movement has had. Es necesario. No, quiero decir, es necesario porque está ocurriendo. De lo contrario, no reconoceríamos el enorme impacto que el movimiento de boicot, desinversión y sanciones ha tenido en los últimos 10 años. A pesar de todas las adversidades, a pesar de cuánta presión tanto el gobierno israelí como otros gobiernos han intentado ejercer contra el BDS, hasta el punto de incluso criminalizarlo. Así que francamente no veo otro camino, otros instrumentos en manos de la sociedad civil que el boicot, desinversión y sanciones. The BDS, frankly. And also, if I can add, because it's also important, and I know that the Spanish audience. Y también, si puedo añadir, porque también es importante, y sé que la audiencia española recordaría a Pinochet y lo que un fiscal español hizo en ese caso, es importante utilizar la jurisdicción universal y utilizar los tribunales nacionales para tratar de lograr justicia para las víctimas. To try to achieve justice for the victims. Cuestionar a Israel, señor Albanese, es ser antisemita, como dicen allí, como dice el Estado hebreo. Cada vez que alguien critica o cuestiona la forma en la que está conduciendo y manejando esta guerra, aquí en España lo sabemos bien. Yeah, no, I mean, this is this is so revolting because anti-Semitism does exist. Esto es tan repugnante porque el antisemitismo existe y estoy realmente preocupada porque el terreno político parece ser fértil para un retorno de las fuerzas de extrema derecha, que son los verdaderos antisemitas, y son islamófobas y racistas. Así que en lugar de hacer frente a esto, lo que Israel, el lobby pro-Israel y los entornos políticos que apoyan a Israel y la refugian de la crítica legítima por sus prácticas de derechos humanos sobre los palestinos y sus propios ciudadanos, acusan de ser antisemitas personas que están simplemente en favor de los derechos humanos y la justicia. They accuse of being anti-Semitic people who stand simply for human rights and justice. Esto es inaceptable porque también está haciendo que los anticuerpos naturales de la sociedad se resistan a este avance, a este retorno de las fuerzas de extrema derecha. La está haciendo cada vez más vulnerable. Pero confundir el antisemitismo con la mera protección de los derechos humanos, quiero decir, solo pido que los palestinos no sean masacrados, no sean oprimidos, no sean maltratados, no sean torturados. Esto es tan vil. Are not oppressed, are not abused, are not tortured. This is so vile. And finally, para finalizar, señor Albanese, me gustaría preguntarle si qué
si cree que se puede hacer algo más para frenar a Israel, no sé, añadir alguna orden de arresto más, como las que ha dictado la Corte Penal Internacional, no sé, ¿qué más se puede hacer para frenar a Israel? Well, I think that there are so many things that must be done. I keep on saying that as it's happening in the US and in Canada. Creo que hay muchas cosas que deben hacerse. Sigo diciendo que, como está ocurriendo en Estados Unidos y en Canadá, y también en Europa, es muy importante que las comunidades judías se movilicen, porque lo que Israel está haciendo, es decir, la apropiación de la tierra, porque en última instancia se trata de la tierra, es tan anacrónico como eso, la apropiación de la tierra en nombre de Dios. Es algo que constituye, en última instancia, una ofensa a cualquier religión. No puede hacerse en nombre del judaísmo. To the Palestinians, this very fact of Israel claiming ownership over what Judaism is, this is something that needs to be rejected by European Jewish community. I mean, by Jewish communities, and it's important that Jewish communities in Europe realize. Y por eso creo que, además de lo que les está ocurriendo a los palestinos, este mismo hecho de que Israel reclame la propiedad sobre lo que es el judaísmo es algo que debe ser rechazado por las comunidades judías. Y es importante que las comunidades judías de Europa se den cuenta de en qué se ha convertido Israel. Comprendo su amor, su apego a Israel, pero no pueden hacer la vista gorda ante la matanza de 40.000 personas, entre ellas casi 20.000 niños. Esta es la realidad. Y si piensan en cuántos niños se han quedado sin padres, son casi 20.000. ¿Y cuántos heridos? ¿Cuántas personas quedarán mutiladas? ¿Y cuántas personas se quedarán huérfanas de una tierra de nuevo porque Gaza es inhabitable en este momento? No se puede hacer la vista gorda ante eso. Esto es un genocidio. Estamos en comunicación con Juan Branco, que es abogado, representa a víctimas palestinas ante la Corte Penal Internacional. Hola Juan, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Oye, ¿cuántos casos llevas exactamente ante la Corte Penal Internacional? Tenemos a 10 víctimas a los que hay que añadir a los familiares que hemos constituido, que representan diferentes situaciones, que les han destruido la casa con un bombardeo, que han perdido a familiares, que han sido pues víctimas de detenciones arbitrarias, etcétera. Tenemos un panel que permite reflejar un poco la diversidad de los crímenes que han sido cometidos en Gaza estos últimos meses. Juan, tú te has pronunciado de forma muy crítica contra el fiscal de la Corte Penal Internacional que ha pedido estas órdenes de arresto. ¿Por qué? Sí, primero porque evidentemente llegan muy tarde. Las simples declaraciones de Netanyahu, Gallant y otros como Smotrich hubieran justificado la edicción de órdenes de detención hace ya meses, ya desde octubre hubiera podido hacerlo simplemente con las declaraciones y la incitación a la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio que llevaban a cabo y ese tiempo tardado pues ha costado la vida a más de 30.000 personas, porque es evidente que el efecto que hubieran tenido órdenes de detención llevadas a cabo inmediatamente después de los crímenes o hasta antes, porque hay que recordar que la Corte Penal Internacional tiene competencia por lo menos desde el 2019, nosotros consideramos desde el 2014 y algunos, inclusive la autoridad palestina, considera que desde el 2009 hubiera podido actuar. Y entonces llevamos pues entre 14 y 5 años de atraso pues que han permitido la comisión de estos crímenes. Y ahí son muchas muertes y muchas vidas destrozadas que hubieran podido ser evitadas y que no lo han sido por una razón muy simple, por miedo a la reacción que tendrían ciertos poderes, sobre todo Estados Unidos, y las consecuencias que podrían tener sobre esos funcionarios que pagamos nosotros muy caro pues para hacer su trabajo y aplicar la ley. Y ese trabajo pues no lo han hecho de manera efectiva durante años y ahora nos encontramos pues demasiado tarde con estas órdenes de detención que son relativamente simbólicas. Se sabe muy bien que Israel no va a arrestar a Netanyahu. Se sabe también que Israel tiene mecanismos que van a permitirle evitar de tener que arrestarlo o enviarlo a La Haya. Es suficiente que Israel lance procedimientos nacionales que pretenda que sean pues objetivos para evitar que la Corte emita esas órdenes de detención, porque no hay que olvidar que por ahora la Fiscalía solo ha pedido que se emitan órdenes de detención, no las ha emitido todavía.
Y los jueces de la Corte pues pueden considerar que si Israel está investigando estos casos, pues que no es necesario que la Corte entre y que Israel puede tomar cargo de la situación, el Estado de Israel. Y eso es el último punto, que es muy fácil hoy en día para la extrema derecha israelí, que se ha visto muy reforzada estos últimos meses, pues a un momento dado de dar el paso de sacrificar a Netanyahu y a su ministro de Defensa, reemplazarlos por personas igualmente radicales y mantener el sistema de opresión actual, pues evitando la competencia de la Corte. ¿Y qué esperas que hagan los jueces, Juan? Porque claro, ya si el fiscal es verdad que se ha demorado tanto y demás, ¿qué esperas de los jueces? Pues yo espero a ver si Israel tiene la inteligencia pues de pretender cooperar de manera a abrirles una puerta a los jueces para que no tengan que emitir estas órdenes de detención, y ahí nos encontraríamos en una situación bastante original y para mí bastante moralmente contestable, que consistiría en el que solo se mantengan o solo se emitan las órdenes de detención para los jefes del Hamas, es decir, para palestinos. Y eso es muy posible y no hay que considerar que sea una opción que se tenga por de lado. Y entonces todo eso pues me lleva a pensar que hay que ser muy cautos y hay que pues entristecerse de ver que los intereses políticos siguen pesando de tal manera sobre la justicia internacional. Las raíces de este conflicto se remontan décadas atrás, con la creación del Estado israelí, que provocó la expulsión de centenares de miles de palestinos de sus tierras. Es lo que ellos llaman la Nakba, y lo que vivió la familia de Jaber Suleiman, investigador, activista y uno de esos primeros refugiados palestinos que comenzó a dejar este conflicto. I'm a refugee myself, and I was born actually in Palestine before the Nakba. Usted ya lo sabe, yo también soy refugiado. En realidad nací en Palestina antes de la Nakba. Mi familia huyó primero a Gaza porque nuestra aldea estaba muy cerca. Ocurrió en 1948. Fue una limpieza étnica en varias aldeas elegidas para un asentamiento israelí. Sé cómo se sienten los gazatíes ahora. Mi familia terminó yéndose de Gaza y fue a Líbano. Yo he vivido en Líbano toda mi vida como refugiado. Fui a la Universidad de Egipto, pero volví a Líbano. En definitiva, puedo comprender el sentimiento de la gente de Gaza. La población actual de la franja son la segunda y tercera generación después de aquella Nakba y sus aldeas están del otro lado. Lo más lamentable es la situación humanitaria, porque esta no es una guerra regular. Se están atacando hospitales, escuelas, guarderías, a niños mientras están en incubadoras o ambulancias, a trabajadores de la salud. Esto no es una guerra, realmente es un asesinato colectivo, por no hablar de genocidio. Believe me, sometimes I can't see the TV for when I watching these horrible pictures of children. Créame, hay días y noches que no puedo ver la televisión por esas horribles imágenes de niños llorando bajo las ruinas. Me sientan muy mal. Son personas reales que están viviendo todo esto. Realmente es muy triste y no tiene precedentes, ni siquiera en Bosnia o Afganistán. Esta es quizás la primera vez en las últimas décadas que la cuestión de un alto el fuego es un tema de debate en la Unión Europea y en Estados Unidos, que está utilizando su poder de veto. Tan solo permite lo que llaman pausas humanitarias o treguas humanitarias. La postura más humanitaria que ha adoptado el señor Biden es pedir a Israel que sus ataques no sean tan intensos. ¿Qué significa eso? ¿Matanzas menos intensas? ¿Menos matanzas? ¿Matar a 100 en lugar de a 200 al día? Pues esta es la posición realmente decepcionante de países como Estados Unidos o Alemania. Otros, aquí en Europa, han empezado a entender lo que está pasando. Y en Gaza, como dijo el secretario general de la ONU, lo que ocurrió no surgió de la nada. Hay que examinar las causas profundas del conflicto. Ahora vemos que el proceso de paz de Oslo ha fracasado después de al menos 30 años. What happened in Gaza didn't happen in vacuum, so we have to look at the root causes of the conflict. If not since 1948, at least since 30 years of Oslo failed process, failed peace process. This is a long history. Claro, hay una larga historia que tiene que ser recordada. Yeah, and considered when you want to evaluate or to blame the victims. This is the first time that the occupier considered them as victims.
Hay que evaluar bien antes de culpar a una víctima. Esta es la primera vez en la historia en la que una potencia ocupante se considera víctima y los ocupados son los responsables de su propia muerte. Israel siempre tiene derecho a defenderse de la población ocupada, pero la población ocupada nunca tiene derecho a defenderse. Es sarcástico cuando se escucha que solo Israel tiene derecho a defenderse. Sabemos lo que significa perder tu casa o ver tu casa destruida. Está ocurriendo exactamente lo mismo que pasó en 1948. Israel lo está repitiendo la Nakba. Es una nueva Nakba de refugiados. This is a new Nakba for refugees. La historia se repite. Yeah. After 75 Sí, 75 años después. Entonces empezaron a rehacer su vida de alguna forma u otra y ahora vuelven a empezar. Tendrían que hacerlo de cero. Scratch. ¿Cree que la solución de los dos estados puede funcionar ahora? Unfortunately, we have to have a new approach. No, desafortunadamente la comunidad internacional debe adoptar otro enfoque para implementar la solución de los dos estados. La solución no funcionó sobre el terreno porque Israel ocupó los asentamientos desde el principio. Comenzaron con 250 colonias, ahora hay 750. El muro de separación en sí ocupa el 10% de Cisjordania. No hay lugar en Cisjordania para establecer un Estado palestino. No serían áreas integradas. Y si nos basamos en la realidad del territorio en la actualidad, lo que hay es un Estado único, pero basado en el apartheid. Ese territorio representa la Palestina histórica de un solo Estado, pero actualmente hay apartheid. Y esto lo dicen muchas organizaciones internacionales, incluso organizaciones israelíes como B'Tselem. Lo llevan documentado desde hace más de 10 años. También otras organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. Las organizaciones tenían miedo a criticar a Israel, pero se sumaron cuando lo hizo B'Tselem. Y ahora son muchas más las que condenan la ocupación. Many international organizations and UN like USCOA also condemned Israel and described the situation as a one solution. ¿Y entonces cuál es la alternativa? If you ask me my own understanding and my own suggestion. Si preguntas por mi opinión, la solución más duradera y pacífica para la cuestión palestina y para la cuestión israelí sería establecer un solo Estado democrático para todos, en el que judíos y árabes vivan con los mismos derechos. En todo caso, esta es mi opinión. Es una solución estratégica y la solución de los dos estados debe ser una primera etapa. Del contrario, las guerras se repetirán, la violencia se repetirá. Solíamos vivir juntos los años anteriores a 1948. No tenemos ningún problema con los judíos como religión. Nosotros también podemos aceptar la idea sionista que ignora la existencia material de los palestinos y la ve como pueblo en Palestina. De momento, hay pocos sectores de la sociedad israelí que puedan entenderlo, pero ahora hay muchas voces israelíes que se están alzando durante esta guerra, criticando lo que está sucediendo en Gaza y culpando a su gobierno. No tomaron en cuenta la existencia del pueblo y la ocupación es la principal fuente de violencia. Cuando tienes ocupación, tienes resistencia. Así que ahora hay que esperar que esto cambie a Israel. When you have occupation, you have resistance. So now we hope that this will change Israel. El territorio que ocupaba Palestina antaño es hoy un queso gruyère, especialmente en Cisjordania, llena de islas que se han ido apropiando Israel. Muchos desplazados palestinos se instalaron en el Estado hebreo y son, o eran hasta el 7 de octubre, mano de obra barata. Ahora se han quedado sin una cosa ni otra, sin trabajo y sin poder volver con sus familias, como le cuentan allí en los territorios ocupados a María Rodríguez Abalde. En Israel el primer sector económico es la alta tecnología, donde la cualificación es necesaria, pero el segundo es la construcción con una mano de obra más barata. Los palestinos son precisamente su baza, pero la mayoría de las obras están ahora paradas ya que el gobierno israelí ha denegado el permiso de trabajo a más de 150.000 personas. Abu es una de ellas. Originario de Belén, lleva desde el comienzo de la guerra sin tener acceso a su trabajo ni a su nómina. No tenemos nada porque no tenemos ninguna ayuda del gobierno ni nada que se le parezca. Desde el 7 de octubre no tenemos ningún ingreso. Tiene mujer y 2 hijas y su situación está al límite. Es uno más de los que abultan el 17% de paro que tenía Palestina y cuyo porcentaje se ha duplicado dada la nueva realidad. Y no solo en lo económico, la confianza entre ambos pueblos se ha roto y la tensión no facilita ahora esa relación.
Nos cuenta cómo un amigo se atrevió a volver en un asentamiento israelí donde trabajó 15 años. Su empleador intentó ayudarlo y lo convenció, pero una vez allí lo descubrieron y fueron a por él, según nos cuenta Abu. Vio a gente que venía con armas, lo vio por detrás de la puerta y tuvo que saltar desde su casa. Se rompió una pierna y una mano y aún tuvo suerte porque se encontró a un taxista árabe que se lo llevó, si no, estaría muerto. También difícil para los empleadores desde el otro lado, como Asher. Ha perdido a 12 palestinos de sus 15 empleados. Por ello nos comenta que es una situación muy complicada, ya que ha tenido que sustituirlos por otro tipo de perfiles y consecuentemente con sueldos más altos. Una nómina para un palestino en Israel rondaría los $2.000, algo impensable en sus lugares de origen. Por ello representan una pieza clave de su economía, aportando un 17% del PIB. El gobierno israelí está estudiando un proyecto para que vuelvan progresivamente y en paralelo también está reclutando trabajadores de otros países, sobre todo de India, pero también de México o Brasil. Un parche que está abriendo oportunidades para otros foráneos, excluyendo ahora a los que han aportado años de su vida. En esta guerra, como en todas, abunda la propaganda y también la censura. Lo ha acreditado la organización Human Rights Watch, que ha estudiado el contenido que los usuarios cuelgan en las redes y que desaparece, según el contenido de esas publicaciones. Estamos en comunicación con la responsable de ese estudio, que es Deborah Brown. Hola, Deborah, gracias por acompañarnos. Thank you for having me. ¿Qué conclusiones habéis sacado exactamente de vuestra investigación sobre esta censura en las redes sociales desde los ataques de Hamás del 7 de octubre? So Human Rights Watch conducted research that sought to document Human Rights Watch realizó una investigación que buscaba documentar la censura de contenidos sobre Israel o Palestina desde el 7 de octubre. Lo que hicimos fue solicitar información a las personas que nos siguen en varios de nuestros canales en redes sociales y lo que nos encontramos fue que Meta ha estado censurando contenidos en apoyo de Palestina o de los derechos humanos de los palestinos de manera sistemática a nivel mundial. Claro, vosotros preguntáis a vuestros seguidores sobre su experiencia y ¿qué os contaron exactamente? Yes, so we received over 1,000 cases and recibimos más de 1.000 casos de censura. En general, la mayoría de estos casos fueron ejemplos de censura en Instagram y Facebook. También detectamos casos en otras plataformas como TikTok o Twitter. Lo que averiguamos es que hay usuarios de esas redes que están sufriendo restricciones en sus cuentas. En concreto, ven cómo este tipo de contenidos estaba siendo eliminado o que no podían usar determinadas funciones en sus cuentas, como transmitir en directo, dar al botón de me gusta o compartir otras publicaciones afines. Incluso algunos usuarios vieron cómo les suspendían sus perfiles de forma temporal o permanente. Otros experimentaron un baneo en la sombra, lo que significa que sufren una caída significativa de la visibilidad de sus publicaciones, sus historias o sus propias cuentas. En ocasiones, esas cuentas no se pueden encontrar cuando se las busca. Débora, ¿pero qué tipo de información se censura? Porque no estamos hablando solo de contenidos de apoyo a Hamás, por ejemplo, ¿verdad? Exactly. So, in our methodology, we collected screenshots, links, information Exacto. En nuestra investigación hemos recopilado capturas de pantalla, enlaces y otro tipo de información para asegurarnos de que esa censura no tuviera que ver con algún tipo de violencia, incitación a la violencia o apoyo a la violencia de Hamás. Cada caso que documentamos fue información de apoyo a la paz o que simplemente hablaba de Hamás o de lo que estaba pasando. Recopilamos todo el contenido que se puede considerar expresiones protegidas por los estándares internacionales de derechos humanos. Pero descubrimos que Meta tiene una regla que restringe el discurso sobre las llamadas organizaciones peligrosas como Hamás. And while it's supposed to allow for people to discuss in a neutral way or aunque se supone que debe permitir que la gente discuta de manera neutral o condene a los grupos terroristas en línea, descubrimos que la forma en que aplicaron esta censura eliminó muchas expresiones que no apoyan a Hamás, sino que simplemente hablan de ello o condenan la situación de los derechos humanos en Gaza. Claro, pero en vuestra investigación también apuntáis que se censuran imágenes de la bandera palestina o críticas a Israel, por ejemplo. Yeah, so one example comes to mind. There was someone who put a post on Instagram. Eso es. French. Se me viene a la cabeza un ejemplo.
Hubo alguien que puso una publicación en Instagram en la que se criticaba al gobierno israelí. Hablaba de las acciones militares en Gaza, en el pasado y en la actualidad, y decía que esas acciones simulaban un comportamiento terrorista, algo con lo que quizás no todos están de acuerdo, pero se trataba en gran medida de condenar la actividad militar del gobierno israelí. Eso fue catalogado como discurso de odio. And we've seen other examples of people who criticize Netanyahu. Hemos visto otros casos en los que los usuarios criticaban a Netanyahu por su forma de gestionar el tema de los rehenes. Ese contenido también fue eliminado. Se eliminó porque se mencionaba a Hamas para explicar que era ese grupo el que había secuestrado, pero ese mensaje se enmarcaba dentro de un discurso político. Un discurso que puede resultar polémico, aunque realmente no sea una incitación a la violencia o un discurso de odio para ser eliminado. ¿Y a quién se censura? ¿Son ciudadanos y usuarios corrientes o son activistas? Yeah, so this was something that was very interesting in the research because we had researched a similar Esto es un aspecto muy interesante de nuestra investigación porque ya estuvimos trabajando en un tema similar sobre censura en torno a Palestina en el año 2021, cuando muchos periodistas y activistas veían cómo les estaban eliminando su contenido. Esta vez descubrimos que las personas que nos informaban eran usuarios comunes de redes sociales de más de 60 países, de todas las regiones del mundo. Y en muchos casos no se identificaron como activistas y dijeron que han tenido sus cuentas en Instagram o en Facebook desde hace más de 10 años. Y esta fue la primera vez que experimentaron censura de cualquier tipo cuando hablaban de Palestina. ¿Ha ocurrido lo mismo con información relacionada con Israel? Como te contaba, la solicitud a nuestros seguidores era neutral, en el sentido de que preguntábamos sobre cualquier contenido relacionado con Israel o Palestina desde el 7 de octubre. De los 1.050 casos recibidos y que incluimos en nuestro trabajo, solo hubo un caso en el que un usuario fue censurado por un discurso en el que apoyaba a Israel. Así que no podemos decir de manera concluyente que no censuran el contenido pro-israelí. No lo sabemos. Solo sabemos lo que decía la información que nos fue proporcionada. Y nuestros hallazgos no tenían ejemplos sólidos sobre ellos. Fue un solo caso. ¿Y cómo funciona ese mecanismo de censura? ¿Lo dirige un algoritmo o se censura en función de lo que ve Israel y no le gusta? It's a combination of a few factors. A major factor is automation. Meta itself says that it Pues es una combinación de ambas cosas. El factor principal es la automatización. Es la propia empresa Meta la que trata de encontrar ese contenido a censurar. Un porcentaje muy alto del contenido censurado se detecta por la automatización del sistema. Es decir, a través de herramientas digitales que detectan palabras clave o imágenes que pueden incumplir sus políticas de contenidos. Lo que concluimos con nuestra investigación es que estas herramientas automatizadas, que habitualmente otorgan un 80% de confianza en que algo no incumple sus normas, habían rebajado ese umbral al 20% para reducir al máximo los riesgos y asegurarse que nadie publica nada que pueda incumplir esas normas. Y a consecuencia de que se rebaja ese umbral automatizado, aumenta la tasa de error y de falsos positivos. Es decir, se utiliza un algoritmo para detectar contenido potencialmente infractor, aunque esa herramienta identifique como tal una gran cantidad de contenido no violento. Sin embargo, también sabemos que hay referencias en Internet de muchos gobiernos que reportan contenido a Meta denunciando que pueden incumplir sus reglas sobre contenidos. No es que viole una ley nacional, sino que incumple las reglas que se impone la propia compañía. Y hay una unidad tecnológica israelí que ha estado especialmente activa en ello. Han estado denunciando mucho contenido a Meta y otras plataformas. También hay este tipo de unidades en muchos gobiernos europeos que también denuncian este tipo de contenidos que debe eliminarse según las reglas de la red social, no según las leyes locales. Además, cuando lo hacen, ese contenido se elimina a nivel mundial, no solo en la propia jurisdicción del país. Pedimos a Meta que nos informara cuando elimina contenido por la solicitud del gobierno. Nos dijeron que iban a corregir esto hace 2 años y todavía no han logrado avances. Habéis enviado esta investigación a Meta, lo sabemos, ¿y qué os han respondido?
So we wrote to Meta with questions about our research and our initial findings back in November, and they responded in writing. Enviamos una carta a Meta con preguntas sobre nuestra investigación y nuestros hallazgos iniciales en noviembre y nos respondieron por escrito, como se puede ver en el informe, aunque la compañía no abordaba nuestras preguntas. Nos dieron algunas explicaciones generales sobre cómo abordan la moderación de contenidos en respuesta al conflicto. Pero desde que se publicó el informe, estamos colaborando con ellos en recomendaciones específicas, tratando de obtener más información sobre cómo pueden abordar los problemas que encontramos en nuestro informe. Debo destacar que Human Rights Watch y otras organizaciones, grupos palestinos y árabes de derechos digitales han planteado estas cuestiones a lo largo de los años. Esta no es la primera vez que les planteamos estas dudas. Son conscientes de que estos problemas son recurrentes, como su política sobre organizaciones e individuos peligrosos, su uso de la automatización y su aparente deferencia a las solicitudes gubernamentales. Y vamos a cerrar estos dos especiales dedicados a Gaza con la voz de una de las figuras políticas palestinas más destacadas actualmente. Es la voz de Mustafa Barghouti. Es el hombre que participó en las conversaciones de paz en Madrid que derivaron en los acuerdos de Oslo y que ahora defiende una tercera vía para el pueblo palestino. Ni Hamás ni Al-Fatah. Le empezamos preguntando para qué puede servir que un país como España reconozca oficialmente al Estado de Palestina. Es el reconocimiento de nuestro derecho a ser libres e independientes y nuestro derecho a la autodeterminación. But it's a recognition of our right as people to be free and have self-determination. But we hope that Spain will do more. Pero esperamos que España haga más. En este momento lo que tenemos en Gaza es un acto de genocidio. Es terrible, se están cometiendo 3 crímenes de guerra a la vez. El castigo colectivo, la limpieza étnica y el genocidio. Incluso el hambre se utiliza como arma de guerra. Todo esto requiere más acciones para obligar a Israel a aceptar la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que se pide detener la agresión y también las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia para detener las acciones militares que están teniendo lugar y en las que se mata a gente. Esperamos que España decrete sanciones a Israel, sanciones militares o de otro tipo. Todos los países del mundo libre deberían hacer lo mismo. ¿Para qué puede servir entonces el reconocimiento del Estado palestino por parte de España? Of course, it's very useful. First of all, it's useful because it confirms that Palestine is an occupied state. Por supuesto, es muy útil. En primer lugar, es útil porque confirma que Palestina es un Estado ocupado, un Estado afectado por las medidas ilegales israelíes como la construcción de asentamientos y la anexión de Jerusalén Este. Lo deja claro. Todas estas acciones israelíes no cambiarán la realidad, y la realidad es que este es un Estado de Palestina que está bajo ocupación. To make it closer to people's minds, it's good to remember that France was also under occupation. Para que la gente lo entienda mejor, podemos recordar que Francia también estuvo bajo ocupación, pero eso no cambió a Francia como Estado, y esa es exactamente la situación de Palestina. Pero lo más importante es que el reconocimiento de España, Irlanda y Noruega influirá en otros países para que hagan lo mismo. Y tal vez eso ponga celosa a Francia. Cuanto más países reconozcan a Palestina, mejor. Eso significa que todas estas medidas israelíes no van a tener efecto en el futuro. That all these Israeli de facto measures are not going to have an effect on the future. Más allá de la reacción virulenta de Israel, ¿entiende las críticas que aquí dentro de España y también fuera ha tenido España por el reconocimiento del Estado palestino? It's very strange criticism. The most strange thing is what Katz, the Minister of Foreign Affairs in Israel, said, claiming that this is a reward to Hamas. Son muy extrañas estas críticas. Lo más extraño es lo que dijo Katz, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, afirmando que se trata de una recompensa a Hamas.
Los israelíes están tratando de deshumanizar a todos los palestinos y un acto de reconocimiento del derecho de los palestinos a tener Estado, no entendemos por qué Israel no puede aceptarlo y percibirlo como un acto de agresión. Es un acto que encaja completamente con las resoluciones de las Naciones Unidas y con el hecho de que más de 140 países reconocen que Palestina debería ser un Estado miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Entonces, España está cumpliendo el derecho internacional y las resoluciones internacionales. Es Israel el que está violando el derecho internacional y es Israel el que está tratando de imponer su ocupación y sus asentamientos ilegales a los palestinos y al mundo en su conjunto. What the Israelis are doing and what they are saying is should not be listened to, because aggressor never admits that he is an aggressor. Yo creo que no se le debería escuchar porque el agresor nunca admite que es un agresor. Y en este caso, está muy claro que Israel es un agresor. Matar a no menos de 46.000 palestinos en menos de 8 meses es inaceptable. También hirió a 81.000 personas en menos de 8 meses, muchas de las cuales morirán porque Israel también ha destruido todos los hospitales o clínicas. Todas, o la mayoría de universidades, la mayoría de escuelas, 34 hospitales de los 36 fueron destruidos. 500 de mis colegas, médicos, enfermeras y profesionales de la salud también murieron en los bombardeos israelíes. Incluso periodistas, tus colegas. No se permite la entrada de periodistas extranjeros a Gaza porque Israel quiere ocultar el crimen. Y luego 144 periodistas palestinos fueron asesinados por israelíes, algunos con sus familias. Entonces, ¿qué derecho tiene Israel a reclamar nada? ¿Qué derecho tiene a decirle a España o a cualquier país que reconozca o no a Palestina? Se sienten como si fueran una superpotencia. Por eso, es muy importante la resolución de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones de la Corte Penal Internacional. Por primera vez en 76 años han demostrado que Israel no es impune según el derecho internacional y no está por encima del derecho internacional. ¿Quién puede ser capaz ahora mismo de frenar al gobierno del señor Netanyahu, señor Barghouti? The world humanity, the world community can stop him. And that's why we need sanctions. We need to impose sanctions and boycott and divestment. La humanidad global, la comunidad internacional es la que puede detenerlo. Por eso necesitamos sanciones. Necesitamos imponer sanciones, un boicot y desinversiones. Esto es lo único que detendrá a Netanyahu. Nada más lo detendrá. Se pueden dictar tantas resoluciones como quieras y él no te escuchará. La Corte Penal Internacional tiene que decidir. El fiscal decidió acusarlo y a él no le importa. Hay manifestaciones israelíes en las calles contra él todo el tiempo y a él no le importa. Está acusado de 4 delitos de corrupción y está tratando de evitar los tribunales continuando esta guerra. Solo piensa en sí mismo. Ni siquiera le importan las vidas de los prisioneros israelíes a quienes siguen matando en sus bombardeos. Es por eso que lo único que lo detendrá es una campaña mundial de boicot, desinversión y sanciones. Esto es lo que lo detendrá. Ni siquiera solo Estados Unidos. ¿Cómo está viendo usted esa tensión entre la administración de Biden y Netanyahu? ¿Es impostada? ¿Es falsa? It's tactical difference, not strategic differences. And Biden and his administration is very angry at Netanyahu, not because he killed Palestinians. Hay diferencias tácticas, pero no diferencias estratégicas. Biden y su administración están muy enfadados con Netanyahu, sí, pero no porque haya matado a palestinos, sino porque después de 8 meses no ha logrado sus objetivos. No ha podido destruir la resistencia palestina, no ha podido imponer el control militar de Gaza, no ha traído de vuelta a los prisioneros israelíes por la fuerza, solo a través del intercambio de prisioneros. Y lo más importante, no ha podido cumplir su principal objetivo de limpieza étnica de los palestinos en Gaza en la primera semana de la guerra. Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, vino entonces e hizo una gira por países árabes tratando de convencerlos de que aceptaran refugiados palestinos de Gaza. Es la prueba de que los estadounidenses apoyaban el plan de limpieza étnica, pero Netanyahu fracasó. No se puede acabar con Hamás a base de bombas, ¿verdad?
Of course, they can't finish Hamas not by bombing, not by other ways. Hamas is part of the Palestinian people. Claro que no se puede acabar con Hamas, ni con bombas ni de ninguna manera. Hamas es parte del pueblo palestino. Se puede competir con Hamas de manera democrática en futuras elecciones. Y todos sabemos que si celebramos elecciones democráticas libres, ningún partido, ni Hamas, ni Fatah, obtendrá la mayoría. Ese es el camino a seguir. Y en Hamas, en mi opinión, están listos para ello. Ya estaban listos para aceptar una forma de resistencia no violenta de 2014 a 2019. Aceptaron lo que yo pedí, que es la no violencia, pero la respuesta israelí fue una violencia severa y la ampliación de los asentamientos y la declaración israelí de que estaban a punto de liquidar la causa palestina y atacar la mezquita de Al-Aqsa. Before the war started in 7th of October, Israel had killed more than 420 Palestinians in the West Bank. Antes de que comenzara la guerra el 7 de octubre, Israel había matado a más de 420 palestinos en Cisjordania, de modo que Israel estaba respondiendo a la no violencia con violencia severa. Y lo que provocó a todos fue que antes del 7 de octubre, 2 semanas antes del 7 de octubre, Netanyahu apareció en las Naciones Unidas mostrando el mapa de Israel, anexionando toda Cisjordania, toda la franja de Gaza y los altos del Golán. Entonces, el problema en este caso es la continuación de la ocupación y el apartheid. En los años 60, 70 y 80 no existía jamás e Israel acusaba a la OLP de ser terroristas. En realidad, para el establishment israelí, cualquier palestino que luche por la libertad y la independencia de Palestina y por nuestros derechos es un terrorista. No nos ven como seres humanos iguales que ellos. Volviendo al reconocimiento del Estado palestino por parte de España, uno de los objetivos es la solución de los dos estados en Oriente Próximo. Usted trabajó mucho en el 91 para conseguirlo. ¿Qué falló? ¿Por qué no fue posible esa solución? Well, what didn't work out is that Israel continued to build illegal settlements, and the number of settlers was increased from 121,000. Bueno, lo que no funcionó es que Israel continuó construyendo asentamientos ilegales y el número de colonos aumentó en 121.000 cuando se firmó el Acuerdo de Oslo a los 750.000 actuales. Entonces, obviamente, la intención de Israel era bloquear cualquier posibilidad de un Estado palestino, la continuación de la ocupación y luego la declaración peligrosa del Parlamento israelí de que la tierra de la Palestina histórica es exclusiva del pueblo judío y que el derecho a la autonomía y la autodeterminación es exclusivo del pueblo judío. Esa fue una declaración oficial de apartheid y una declaración oficial de que los palestinos no tienen derecho alguno. Y permítanme recordarles lo que dijo Smotrich, el ministro de Finanzas israelí, que cuando su gobierno llegó al poder con Netanyahu, Smotrich se llamó a sí mismo homófobo fascista. También dijo que Israel llenará Cisjordania con asentamientos y colonos para que los palestinos pierdan cualquier esperanza de un Estado. Y entonces los palestinos tendrán que elegir entre tener que irse, lo que es una limpieza étnica, o aceptar una vida de subyugación a los israelíes, lo que es apartheid, o morir, como él dijo, que es un genocidio. Eso es exactamente lo que están intentando hacer en Gaza. Estos son los mensajes que llegaron a los palestinos. No escuché a tantos gobiernos criticar a Bibi. Sobre todo en Cisjordania, con un territorio en el que las colonias, los asentamientos ilegales, la ocupación ha crecido tanto, ¿no? Y ha quedado una configuración tan rara y tan mezclada. ¿Es posible? ¿Cómo se puede manejar y cómo se puede gestionar un Estado palestino en esa circunstancia? If there is a miracle and Bernie Sanders is elected as the first Jewish American president, and he comes here and forces Israel to remove its occupation and remove its army. Si hubiera un milagro y Bernie Sanders fuera elegido como primer presidente judío estadounidense, vendría aquí y obligaría a Israel a terminar su ocupación y eliminar su ejército y eliminar sus asentamientos. Sí, sería posible, pero con asentamientos no puede haber un Estado palestino. I prefer one state solution. With equal rights for everybody. Yo prefiero un solo Estado con derechos iguales para todos, aunque personas me dicen que es imposible. Pero es que Israel no acepta nada. No acepta los dos Estados, no acepta el Estado único. Como dijo una vez mi amigo Daniel Barenboim, a veces lo imposible es más fácil que lo difícil. Sometimes the impossible is easier than the difficult. ¿Y los palestinos siguen pensando, siguen creyendo en una solución negociada con Israel?
No, the Palestinians don't believe that solution will come through negotiations when Israel even refuses to negotiate. No, los palestinos no creen que la solución llegue a través de negociaciones porque Israel se niega a negociar. Los palestinos creen que tiene que haber presión internacional sobre Israel, como ha ocurrido con el sistema de apartheid sudafricano. Solo cambiando el equilibrio de poder sobre el terreno, imponiendo sanciones al sistema de apartheid israelí, podemos llegar a un punto en el que las negociaciones puedan funcionar. Pero antes de conseguir eso, hay que cambiar el equilibrio de poder. Cualquier conversación sobre negociaciones carece de sentido hoy porque el propio Israel se niega incluso a hablar con la autoridad palestina desde hace más de 10 años. ¿Y usted sigue pensando en que es posible una salida negociada? Si cambian al primer ministro, sería posible. Con Netanyahu, no. ¿Qué obstáculos hay ahora para que la conferencia de Madrid no se repita, en definitiva? Because Oslo Agreement deviated from Madrid course. And the PLO leadership then made a very huge mistake by accepting to sign an agreement which was not fair. Porque el acuerdo de Oslo se desvió del rumbo de Madrid y los líderes de la OLP cometieron un error muy grande al aceptar firmar un acuerdo que no era justo, un acuerdo en el que no pelearon. Desde entonces, el número de colonos ha aumentado de 120.000 a 750.000 y esos colonos se convirtieron en la fuerza política fascista en Israel y arrastran a Israel al fascismo. Esa es la realidad, ese fue el error. Además, no fue justo porque en el acuerdo de Oslo los dirigentes palestinos reconocieron a Israel, pero Israel nunca reconoció al Estado palestino. Lo único que hicieron fue reconocer a la OLP como representante de los palestinos. Oslo estaba llena de problemas. Recuerdo muy bien lo que me dijo Arafat en sus últimos días. Estábamos solos, sentados en un balcón. Y me dijo, ya sabes, que entendía que Oslo había sido una trampa. And he said to me, you know, now he understood that Oslo was a trap. Me gustaría finalizar preguntándole por lo que le ocupa ahora. Su partido, Iniciativa Popular Palestina, ¿qué proponen ustedes? We are an independent force from both Fatah and Hamas, and that's why we are almost the only party capable of mediating between them. But more than that, we believe in three things. Sí, somos una fuerza independiente de ambos, de Fatah y de Hamas, y por eso somos el único partido capaz de mediar entre ellos. Pero más que eso, creemos en tres cosas. No solo luchar por la libertad de Palestina como todos los demás y por poner fin a la ocupación y el sistema de apartheid, también estamos luchando para que Palestina sea una democracia plena, donde la gente tenga derecho a líderes elegidos democráticamente, donde tengamos separación de poderes, un sistema judicial independiente donde podremos luchar contra cualquier forma de corrupción a través de la representación popular de manera democrática. Y también creemos en la justicia social. Creemos en el derecho de las mujeres a ser iguales a los hombres en todos los sentidos. Creemos en los derechos de los pobres y desfavorecidos a superar la pobreza. Creemos en un sistema económico y social que garantice los derechos de los desfavorecidos, que garantice la educación para todos y la atención sanitaria para cada palestino. Como puedes ver, estamos hablando de tres objetivos al mismo tiempo: libertad, democracia y justicia social. So you can see we are talking about three goals at the same time: freedom, democracy and social justice. Good luck for that, Mr. Barghouti. Thanks for your time. Thank you so much. Pues lo dejamos aquí por esta semana, pero volvemos el sábado que viene con otro especial monográfico con los que os seguimos acompañando este verano, aunque ya sabéis que estamos a cualquier hora, los 7 días de la semana, en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y también en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa a vuestra disposición. Hasta el sábado que viene. Adiós.